Soria. Estoy contenta porque pensábamos que íbamos a ser menos. A mí me daba mucha pena por el señor Donaire, porque es un gran conferenciante, y si éramos 4, pues la verdad era para echarnos a llorar los 4. Veo pues que ha venido mucha gente, que ha dejado las cartas, que han entrado. Muchas gracias a todos. Hoy tenemos al señor Donaire, que ya lo sabéis que siempre viene a la casa. Ahora con la pandemia lo hemos visto muy poco, como a todos. Es un gran conferenciante. Seguro que vamos a disfrutar muchísimo con su conferencia. Y la conferencia es La Orden del Temple y su influencia en la provincia de Soria. Un gran aplauso para él. Buenas tardes, César Pozo, presidente de la Casa de Soria en Barcelona. A ver si ahora... Lo subirá un poco más. Sí, lo subirá un poco más. Cogemos ahora, si se Ahora sí. un poco más de volumen. Permítanme que salude y dé la bienvenida a don Fernando Borrego, presidente de la Casa de Santo Ángel, que es la sede social de la Federación de España. Bienvenido a esta casa, Fernando. Es un placer tenerle con vosotros. No puedo olvidarme, evidentemente, de nuestra abundante cultura, que siempre nos ayuda y siempre nos planifica los actos culturales propios. Ese aplauso que ha externalizado a mí es para ella, el merecido es ella. Por lo tanto, démosle ese aplauso a ella. ¿Quiero este mejor este? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se mejor? Quiero también saludar y dar las gracias a don Julio Ríos Gavira, que fue el presidente de la Casa de la Asociación de Casas Regionales de España aquí en Cataluña. Un poquito más cerca. Durante muchos años. Durante muchos años fue presidente, como decía, de la FECARCAT, que era la Federación de Casas Regionales de España. Bienvenido, don Julio, a esta casa. Bienvenido a la conferencia y bienvenido. Espero que le guste. Y después nos aclarará usted aquellas dudas en latín que tengamos. Porque yo sé que usted es un gran experto en latinazgo, no lo podrá decir. Bueno, también tenemos para que nos ayude don Antonio Machí. Don Antonio, muchas gracias por haber venido a esta conferencia. Y esperemos que entre todos podamos sacarle un poquito de punta al lápiz de esos caballeros que llamaron templarios. Esos caballeros que decían aquí, non nobis domine, non nobis, sed dominas gloriam tua. Pues para ello. Y cómo no, muchas gracias y bienvenidos a todos, amigos y amigas, por haber escuchado, por haber venido a escuchar esta charla. Yo prefiero llamarla charla y no conferencia. La conferencia para mí es como más academicista. Y nosotros vamos a dejarnos de academicismo. Vamos a charlar o a dialogar sobre el tema y no a llenarnos la cabeza de datos históricos adornados de coberturas. Pero en fin, continuemos. Como ya sabéis, los que me conocéis, porque hemos venido varias veces a esta casa, a un tipo de conferencia, hemos hablado de los manuscritos del Mar Muerto, hemos hablado, en fin, de varios temas. Como conocéis, uno de mis vídeos es el de la lectura en general, pero lógicamente hay alguna que me gusta más que otra. De siempre, la que más me ha gustado y me ha llevado más atención ha sido la historia. La historia en grado sumo, en grado máximo. No solo la historia que nos explicaban en el colegio, aquello de si el campeador, San Mejor, Valencia, que tampoco fue verdad. Los moros de Valencia no derrotaron los moros de Zaragoza, no fue campeador, pero en fin. Sino aquella historia que ya en su día fue llamada infrahistoria, es decir, por qué suceden los acontecimientos. No el acontecimiento en sí, sino por qué sucede ese acontecimiento. Es esa historia que generalmente nos pasa desapercibida para la inmensa mayoría de nosotros, y entre otras cosas, porque no es de mucho interés, como decía antes, la historia es que el Cid Campeador derrotó a los moros de Madrid, pero no nos explican por qué los derrotó, por quién los derrotó, cuál fue la causa de la derrota, todas esas cosas que evidentemente se nos pasan por alto. Hoy vamos a hablar de unos señores que existieron durante unos 200 años, no acabaron. Desde el año 1118 a 1314, en que brutalmente fueron aniquilados, curiosamente, por el mismo poder que nos había creado, la Iglesia y la monarquía. Y la Iglesia y la monarquía fue la que se encargó de ser eliminados totalmente. Estos
caballeros, cuyo nombre completo fue el de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. En latín, si queréis, Pauperes Commilitones Christi Templi Solomonis, comúnmente conocidos como los Caballeros Templarios, los Caballeros de la Orden de Cristo. Esa institución, que se mantuvo activa durante poco menos de 2 siglos, y que fue en aquellos tiempos una de las más famosas órdenes militares cristianas. Fue fundada por Hugo de Pey, tras la Primera Cruzada, y su propósito original era el de proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén. Pero vayamos paso por paso. Una vez que Europa occidental hubo controlado las invasiones vikingas y musulmanas, bien por vía militar o por asentamientos y pactos, comenzó una etapa expansiva. Se produjo un aumento de la agricultura. Lógicamente, la gente, al no tener que estar enrolada en los ejércitos matándose mutuamente, pudieron dedicarse a la producción de toda clase de bienes. El comercio experimentó un nuevo renacer. Las ciudades crecieron. Es decir, hubo lo que llamaríamos un periodo de bonanza. Apaciguados, como decimos, los ánimos belicosos, se hicieron fuertes una serie de conceptos como la tregua de Dios, la paz de Dios, etc. No obstante, la autoridad religiosa no rechazaba el uso de la fuerza, sí, rechazaba, para la defensa de la Iglesia. Ya el pontífice Juan VIII, a finales del siglo IX, había declarado que aquellos que murieran en el campo de batalla luchando contra el infiel verían sus pecados perdonados. Es más, se equipararían a los mártires por la fe. ¿No le suena esta predicción de algo? ¿No le suena algo así como la yihad musulmana? Se sigue practicando hoy en día la famosa guerra santa de los años. Es la guerra santa que teníamos nosotros en la Edad Media. Pero en fin, sigamos con lo nuestro. Existía en esas épocas un arraigado y exacerbado sentimiento religioso que se manifestaba en las peregrinaciones a los lugares llamados o considerados santos. Las tradicionales peregrinaciones a Roma fueron sustituidas paulatinamente a principios del siglo XI por Santiago de Compostela, todavía sigue existiendo, lo sabéis perfectamente, y por Jerusalén. Estos nuevos destinos no estaban exentos de peligro. Los salteadores de caminos, o que había que pagar fuertes tributos que había que pagar a los señores locales. Como veis, el tema de los impuestos no es una cosa de los gobiernos actuales. A la oveja siempre se le ha esquilmado todo lo que se hace. Pero el sentimiento religioso, el ganar las famosas indulgencias plenarias, unido a la esperanza de encontrar aventuras y, sobre todo, fabulosas riquezas orientales, arrastraron a muchos peregrinos a volver a casa a los que no conseguían, relataban sus penalidades. Sobre mediados del siglo XI cayó Jerusalén en manos de los turcos, lo que hizo que los bizantinos solicitaran la ayuda al pontífice Urbano II, el cual, en el concilio de Clermont, en noviembre de 1095, expuso ante una gran concurrencia de personalidades de la época los peligros que amenazaban a los cristianos orientales y las vejaciones a que se habían sometido los peregrinos que acudían a Jerusalén. Así pues, con un discurso que comenzaba con la frase de Deus vult, que significaba Dios lo quiere, convocó la Primera Cruzada. La Primera Cruzada terminó con el triunfo de los cristianos, los cuales en el año 1099 conquistaron Jerusalén, nombrándose rey de dichos territorios a Balduino I. Una de las personas que participó en la Primera Cruzada fue el francés Hugo de Pey, el cual, una vez terminada la cruzada, en vez de regresar a Francia junto a otros 8 caballeros, se quedó en Jerusalén para, dijeron, dedicarse a defender los santos lugares y sobre todo a los peregrinos cristianos que iban a ellos. Ya que el rey Balduino I, al tener que organizar el reino, no le era posible dedicar recursos para proteger los cristianos. El rey concedió a estos caballeros un lugar donde reposar y mantener sus equipos, un cuartel, diríamos, alojándolos en su propio palacio, que no era otro que la famosa mezquita Al-Aqsa, que se encontraba en lo que en su día había sido el recinto del Templo de Salomón. ¿Recuerdan ustedes, como dijimos al principio de esta charla, que se llamaba Templo, Templario? Al poco tiempo, el rey Balduino I abandonó la mezquita y sus aledaños, pasando todas las instalaciones a los templarios. Así pues, de una forma o de otra, quedó constituida la Orden del Templo. Esto ocurría en el año 1118.
1110. El patriarca de Jerusalén, piensen ustedes que en aquellos tiempos tenía tanta más importancia que el Papa de Roma. Había varias cabezas dentro de la Iglesia que tenían un poder similar. Ese patriarca de Jerusalén, decíamos, fue la primera autoridad de la Iglesia que aprobó canónicamente la orden. En 1128, 9 años después de la creación de la orden, se reunió el llamado Concilio de Troya, que fue el encargado de redactar la regla para la orden de los pobres caballeros de Cristo. Esta orden la hizo un fraile llamado Bernardo de Clairvaux, porque le redactó la regla. Una vez dotado de una regla sobre las que regirse, hubo de 24 caballeros más viajaron por Francia y por el resto de Europa, recogiendo donaciones y alistando caballeros en sus filas. En poco tiempo consiguieron reclutar 300 caballeros, sin contar con sus escuderos, hombres de armas, pajes y sobre todo una gran cantidad de dinero. Hay que señalar que uno de los mejores valedores, si no el mejor de la orden, fue, como os decía antes, San Bernardo de Clairvaux, el cual, como personaje importante y muy conocido de la época, intercedió ante reyes y aristócratas para que ayudaran con dinero, armas, personas, etc., a la recién creada. Ello propició un gran expansionismo por toda Europa, y hacia 1170, unos 50 años después de su fundación, los caballeros de la Orden del Templo se extendían ya por tierra entre los reyes Francia, Alemania, Reino Unido, España, Portugal, etc. Esta expansión territorial contribuyó al enorme incremento de su riqueza, que pronto no tuvo igual en todos los reinos de Europa, y que en definitiva fue la causa de su destrucción. Durante los primeros años, en Jerusalén se dedicaron únicamente a escoltar a los peregrinos que acudían a los santos lugares. Pero ya en la Segunda Cruzada tuvieron una destacada actuación protegiendo al rey Luis VII de Francia en las derrotas que éste sufrió a manos de los turcos. Pero en el año 1187 tuvo lugar un hecho que ha sido llamado el principio del fin, aunque aún tardó en disolverse 123 años más. El hecho al que nos estamos refiriendo fue la conocida como la Batalla de los Cuernos de Jatín, donde el ejército cruzado, formado básicamente por contingentes templarios y hospitalarios, se enfrentó a las tropas del sultán de Egipto, Saladino, y esta le infligió una tremenda derrota, cayendo prisionero incluso el gran maestre de los templarios, Gerard de Ridefort, pereciendo muchos de los caballeros templarios y hospitalarios. En 1244 cayó definitivamente en manos musulmanas Jerusalén, y los templarios se vieron obligados a mudar sus cuarteles generales a San Juan de Acre, donde también se mudaron las otras dos grandes órdenes monásticas militares, los hospitalarios y los caballeros teutónicos. En 1291 cayó también Acre con los últimos templarios luchando, lo que constituyó el fin de la presencia de los mismos en Tierra Santa, y teniendo que refugiarse en Chipre. Y por último se dice que los últimos templarios de Oriente cayeron en el año 1453 luchando en Bizancio, la toma de Constantinopla, fue llamada por los turcos Estambul, contra Solimán el Magnífico. Decíamos antes que las muchas riquezas que consiguió atesorar el Temple fueron causa de su disolución y destrucción. Vamos a explicar por qué. En 1248, el rey Luis IX de Francia, después conocido como San Luis, convocó la Séptima Cruzada. En ella cayó él prisionero y fue tan alto el rescate que hubo que pagar por su liberación que dejó las arcas de Francia en la más absoluta indigencia. Su nieto, el rey Felipe IV el Hermoso, debido a que no tenía dinero para mantener su reinado, solicitó a la Orden del Temple que se lo prestase o diese. Dicha orden, a pesar de las riquezas inmensas que tenía, se negó a él. A consecuencia de lo cual, el rey, junto con el gran conspirador Lugaret, convenció, más bien intimó, al Papa Clemente, y fuertemente ligado a Francia, el cual había sido, pues había accedido a su pontificio, gracias entre otros a Felipe IV, y le conminó a que éste iniciase un proceso contra los templarios, acusándole de sacrilegio, herejía, sodomía, adoración a ídolos paganos, etc. Las acusaciones fueron de escupir sobre la cruz, renegar de Cristo a través de la práctica de ritos heréticos, de adorar a Zumé, que era una especie de demonio, y de tener contacto homosexual entre ellos, entre otras cosas. El cómo ejecutó Felipe IV el Hermoso la detención de los templarios es digno de admiración y fue fruto de una hábil planificación.
Despachó correos a todos los lugares de su reino con órdenes estrictas de no ser abiertos bajo pena de muerte hasta una fecha en común. La fecha fue la del día antes del viernes 13 de octubre. Viernes 13, los americanos continúan teniendo ese día como un día de mucho maleficio. Viernes 13. En dichas cartas se ordenaba la detención de todos los templarios que hubieran en el lugar, así como la confiscación de todos ellos. De esta manera, por sorpresa, fueron detenidos en Francia el último gran maestre de la orden, Jacques de Molay, junto a 140 templarios que fueron encarcelados y sometidos a tortura. Así, por medio de la tortura, ya ven ustedes cómo se torturaba la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, en potro, los cielos ardientes, el rompimiento de huesos, etc. Decíamos que por medio de tortura la mayoría de los acusados se declararon culpables de los cargos inventados en él. Cierto es que algunos efectuaron dichas declaraciones sin el uso de la tortura, pero lo hicieron por miedo a ella. La amenaza había sido suficiente. Tal fue el caso del mismo gran maestre Jacques de Molay, quien después admitió haber mentido para salvar la vida, aunque no fue así y murió en la hoguera. Murió en la hoguera expandiendo una maldición, diciendo que antes de un año moriría el rey Felipe IV y el papa Clemente V, que había sido el que había dictado la bula. Y efectivamente se cumplió. Murieron los dos antes del año de la muerte de él. Si eso ocurrió debido a su maleficio que él hizo o no, no lo sabemos. Pero efectivamente ocurrió tal como les estoy explicando. La carta del rey Felipe IV, llegó también a otros reinos de Europa. Y en algunos, como en el reino de Hungría, se ordenó la detención de los templarios. Y al oponer resistencia a los mismos a su detención, muchos de ellos fueron masacrados. En otros países, como por ejemplo la península ibérica, los reyes no siguieron los dictados del rey Felipe el Hermoso. Y la orden, si bien fue disuelta, no se mató a ningún fraile. La orden, al quedar disuelta, se integró sobre todo sus bienes en las órdenes de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara. Y en Portugal, donde tampoco se masacró ni se mató a los caballeros de Cristo, se convirtió precisamente en la orden de los caballeros de Cristo Rey. La orden del Temple o de los grandes templarios, además de ser grandes guerreros, se dedicaron también al comercio, sobre todo a banca. En plena Edad Media, ellos crearon la contabilidad moderna, el debe y el haber se debe a ellos. Los pagarés se debe a ellos también, e incluso la primera letra de cambio que se conoce, que después dicen que Miguel de Cervantes la copió en su jote, la primera letra de cambio, cuando le da una letra de cambio a Sancho Panza diciéndole: por esta primera de cambio ordenaréis darle un burriquillo de los guardas, cuando le mandó desde Sierra Morena a Don Quijote a Sancho Panza a buscar unas camisas que necesitaba, una ropa que necesitaba y tal. En fin, piénsese, por ejemplo, en aquellos tiempos, desplazarse por los caminos era harto peligroso, por lo que los saltadores de camino, y mucho más peligroso si el caminante tenía que llevar dinero. Se encontraba, en tal caso, sometido a toda clase de peligro, que incluso les costaba la vida. Por tal motivo, el temple ideó un sistema bancario mediante el cual el viajante depositaba el dinero en una encomienda del temple de su país y a cambio recibía un pagaré por el cual le era entregado el dinero cuando llegaba al país de destino. Lógicamente, el temple cobraba, como en la actualidad, un interés por la gestión. Dependía de lo que se jugase, era más alto, más bajo. También contaba el temple con una gran flota que se dedicaba a comerciar por todo el mundo. Hay una teoría que dice que llegaron a América, lógicamente, mucho antes que don Cristóforo Colón. Y dice la teoría que fue allí donde, una vez disuelta la orden, llevaron el famoso tesoro de los templarios. Pero estos extremos, evidentemente, no han sido acreditados. Y por tanto, lo más normal es que sean meras conjeturas. Hay muchas leyendas sobre los templarios. Hay una muy extendida. Son muchos los escritos que se han publicado sobre ellos, que dice que los templarios se dedicaron a las artes ocultas. En el esoterismo se dice que formaron grandes amistades con los judíos, los cuales les enseñaron el arte de la cábala. En fin, verdad o leyenda, lo cierto es que eso también fue utilizado por el rey Felipe el Hermoso para destruirlo. Y es verdad, piensen ustedes que, por ejemplo, en la península ibérica, las encomiendas, los bailíos, los templarios, normalmente estaban ubicados
cerro, la montaña, de forma cónica. Que dicen que eso atraía fuerzas telúricas del universo y por eso ellos tenían suficiente capacidad como para desarrollar las teorías que ellos estaban preconizando. Y además se cuenta, esto que explicaba antes, que efectivamente tenían una grandísima relación con los judíos, que les enseñaron las artes de la cábala, la interpretación de la cábala, y es curioso porque también las bailías de ellos, los templarios, estaban situadas siempre cerca de donde había una sinagoga judía, un templo judío, etc. Evidentemente, ¿qué es? Si eso es verdad o no es verdad, no lo sabemos porque, entre otras cosas, aquellos señores ya no existen, como ya lo he explicado, y porque lo que se ha quedado escrito ha sido todas meras especulaciones de la gente que ha ido estudiando, que ha ido mirando, que ha ido tal, pero sin que sepamos realmente si eso ocurrió, como nos lo narran, o ocurrió de otra manera. He de deciros que la divisa de los templarios es digna de mención. Ellos, en su moneda o sello, ponían dos caballeros montados en un solo caballo. De ahí se extendió la leyenda de que eran homosexuales. Sin embargo, parece ser que lo un solo caballo quería significar la pobreza de los hombres. Que al final, este sistema de montar dos en un caballo fue utilizado contra ellos acusándolos de sodomía. El lema de esa moneda, lo hemos dicho dos veces anteriormente, era non nobis domine, non nobis, sed domine tua la gloria. No, nada para ti, Señor, nada para ti, es todo para tu gloria. Con eso damos un esbozo muy general de lo que ha sido la historia global, de lo que ha sido el templo templario. Vamos a centrarnos un poquito en los templarios en la península ibérica. Como decíamos antes, en la península ibérica los caballeros templarios se establecieron durante el siglo XII, primero en Cataluña, Aragón y Navarra, y posteriormente en Castilla y León. Más abajo no pudieron expandirse porque, como todos sabéis, estaban muertos. Puesto que las tierras del sur de la península están ocupadas por los musulmanes, que van vulgarmente moros, evidentemente. Y cuando los reyes católicos consiguen... Y cuando consiguen conquistar el último reino moro de la península, los templarios ya habían sido disueltos. Esa podría haber sido un sabotaje. Decíamos que tenían, los templarios aquí en España tenían a su cargo la defensa de las fronteras y participaron en numerosas expediciones contra los musulmanes. Por ejemplo, la Nava de Tolosa. Tolosa se dice que el ejército cristiano derrotó a los sarracenos gracias a que fueron los templarios que realmente la fuerza de choque arrasó con todos ellos. Estuvieron también a la conquista de Lérida, Tortosa, Cuenca, Valencia, Mallorca, en fin. Lucharon pues a favor de los reyes cristianos y perdieron muchos de ellos la vida defendiendo a los mismos y a sus tierras. Poco más se puede hablar de ello. Vino la debacle, cuando vino la bula de Papa Clemente V, hubo que dispersarlo, se dispersaron las cuatro órdenes religiosas que hemos dicho anteriormente, y a partir de aquí, bueno, parece ser que hay algunos intentos de restablecer esa orden por ahí. ¿Se oye poco? Sí. Vamos a hablar un poquito de lo que es el temple en la provincia de Soria. La ciudad de Soria contó, a partir del siglo XII, con la protección y servicios de varias órdenes militares que se instalaron extramuros de la ciudad, cerca de las principales puertas y accesos a la misma. Estas órdenes militares protegían a los peregrinos que iban a Santiago por el camino castellano-aragonés y les daban cobijo a la vez que protegían la ciudad. A comienzos del siglo XII, el rey Alfonso I el Batallador conquistó definitivamente la ciudad de Soria a los árabes y la recuperó. Fue entonces cuando favoreció el asentamiento de las órdenes militares que tuvo Soria: los caballeros hospitalarios de San Juan de Sonsalé, los de la Orden del Temple, los de
de la Orden de Calatrava y los de la Orden de San Lázaro de Jesús. Por encima de todas ellas sobresalió la Orden del Temple, cuyos enclaves en la provincia de Soria fueron administradas al principio por la encomienda aragonesa de Novilla. Después pasaron a la encomienda riojana de Alcanadre, quien mantuvo sus posesiones hasta la desaparición de la orden. Los caballeros templarios tuvieron al menos 3 posesiones en la actual provincia de Soria, una granja en Ágreda, al norte de Moncayo, un convento en la misma Soria, San Polo, y desde hace bastante tiempo se tiene la certeza de que la iglesia de San Juan del Cero, que después se denominó iglesia de San Bartolomé del Cero, fue un enclave templario. Se ha dicho y se ha escrito mucho sobre ello, que los templarios buscaban en sus estudios y comportamientos algo más, algo que superara su condición de fieles seguidores de la iglesia, y que esas acusaciones de brujería fueron utilizadas por sus detractores cuando fueron disueltos. En Soria se asentaron en Lucero, el famoso cañón del río Lobo. Curiosamente, desde hace muchos años se celebra allí la romería popular dedicada a San Bartolomé. Como hemos dicho antes, San Juan de Lucero se convirtió en San Bartolomé. Pero San Bartolomé es hoy patrono de varios lugares donde hubo asentamientos templarios en la Media, como por ejemplo Alajá, Alacena, Astorga. También se dice que la caverna convertida en ermita, donde desde el siglo XVI se venera San Saturio, fue anteriormente, por probable tradición templaria, dedicada al culto del arcángel San Miguel. Pero lo realmente resaltable desde el punto de vista esotérico es la ermita de San Juan de Lucero. No hay muchas noticias escritas que aclaren la importancia del convento de Lucero. El valle del río Lobo está apartado de las entonces rutas comerciales. Carecía de valores estratégicos o militares, pues en tiempos de la ocupación templaria estaba ya muy lejos de la frontera musulmana, para cuya defensa se había creado en gran medida la Orden del Temple. Tampoco pasaban por ahí peregrinos a quienes dispensar protección. Entonces, ¿qué significaba el convento de Lucero para los templarios? Son muchos los comentarios y opiniones que se han vertido sobre el citado convento y, sobre todo, por su ocupación por los templarios, todas ellas relacionadas con cuestiones esotéricas, es decir, de la búsqueda de lo oculto, de lo indescifrable, para el conocimiento normal de lo que podríamos decir la búsqueda del más allá. Hay un dato sobre el que se ha vertido mucha tinta, es el hecho del lugar de emplazamiento del convento de Lucero. Dicho emplazamiento está con una absoluta exactitud en el eje vertical de la península ibérica, es decir, en la línea que la divide en 2 mitades, y que equidista en sus 2 puntos extremos, tanto a oriente, el cabo de Crego, como a occidente, el cabo de Finisterre. La distancia exacta a cada uno de esos puntos es idéntica: 527 kilómetros, 127 metros. ¿Alguien podría explicar por qué se molestaron en hacer un convento que estuviera equidistante de los 2 puntos extremos de la península ibérica exactamente al centímetro? ¿Qué explicación puede tener eso? Porque la familia está puesta en el sitio ahí, en medio, no equidista de ningún sitio. Aquellos, ¿por qué equidistaban? ¿Cuál es la explicación? Se han vertido muchas conjeturas, pero nadie se ha dado una explicación exacta de por qué así fue eso así. Lo que se dice es que toda la zona tuvo un interés especial. Fue frontera castellano-aragonesa. Está rodeada de los campos de Arabiana y muy próxima a Oñaca, por donde, como ustedes saben, se sitúa la leyenda de los 7 infantes de Lara. Cerca también está La Pica, un lugar inquietante donde los hay. De casi a la misma distancia de Soria capital, que de Peroriel, otro enclave del que se enclave extremo del templario, está el convento de San Adrián en la Tierra de las Muertes, en cuyos alrededores aparece un topónimo con el nombre del quinto de los templarios. ¿Qué? ¿Los templarios allá? En fin, a la vista de lo anterior surgen toda una serie de preguntas que difícilmente pueden tener respuesta, puesto que los caballeros que crearon todo aquello desaparecieron hace muchos años y no nos dejaron nada escrito que nos lo explicara, o si lo dejaron, otros se encargaron de esto. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí lo que os hemos podido explicar a grandes rasgos de la Orden del Temple en general y de los templarios de Soria. Espero que esta charla haya sido de vuestro interés, y si queréis, tenemos tiempo, podemos abrir un pequeño coloquio sobre el tema, teniendo en cuenta que será mucho más lo que ignoremos de los templarios que lo que sepamos acerca de ellos. Para los que estéis interesados en el tema, existe toda una serie de bibliografías que trata del mismo. Yo citaré algunos de ellos que yo he leído.
ejemplo, en la novela El señor de Membrive de Enrique Gil se recoge la historia, usos y costumbres de los templarios. Desde todo punto de vista explica cuáles eran las dietas, los días que podían comer carne, los días que no podían comer carne, cuántas veces tenían que hacer abluciones al día, todo eso viene repetido en este libro. En el péndulo de Foucault de Humberto Eco, que es muy interesante porque bien escrito que está, porque es un fenómeno, existe un personaje que programa una tesis sobre los templarios y va narrando cosas sobre los libros. El Jacobus de Matilde Asensio también habla de los templarios. El caballero templario de Juan Guilló. Y uno que a mí me gustó mucho, evidentemente, fue La Hermandad de la Sábana Santa de Julián. Hay un libro que ha sido muy famoso, que toca el tema de los templarios. Es un libro escrito por un americano que se llama Dan Brown, que se llama El Código Da Vinci. No se ha documentado muy bien este hombre, con lo que es el templo. Ha ido escribiendo, no estaba escrito el libro, pero evidentemente no tiene mucha idea de lo que eran las órdenes monásticos, religiosas, militares que hubo en la Edad Media, Baja Edad Media, en otras tierras, en otros países, que sirvieron de ayuda a las cruzadas y demás. Lo engloba todo con un drama de otra cosa. A mí no me ha gustado para nada el libro, y sobre todo porque entiendo que tenía que haberse documentado mejor sobre el tema de interés. En fin, hay otros muchos, que si alguien está interesado yo le puedo proporcionar un libro, pero bueno, con alguno de estos ya tendrá suficiente para saber un poquito de qué. Y si no hay nada más, y no queréis hacer alguna pregunta, que yo creo que deberíamos hacerla para entre todos, luego levantamos la sesión un poquito, esperando que alguna pregunta a don Antonio Machín. No soy especialista en estos temas. Con tu sapia docencia, nos basta para que plantees alguna pregunta de las que podamos contestar, si sabemos bien contestar. Adelante, doctor. No. Detrás tuyo hay otro Antonio, que es Antonio Ruiz. También nos podía plantear algún tema, también es un experto en esta materia. Y don Julio Ríos, por supuesto. Bien, la disertación que ha llevado el ponente ha sido fabulosa. No, eso no es ninguna pregunta, don Antonio. Bien, ya lo ninguna cosita. Y sobre Soria y sobre lo del río Lobo, yo he estado efectivamente ahí y es una maravilla en ir a verlo porque es uno de los puntos básicos del tema templario, como le pasa a Segovia y como le pasa a tantos sitios, y aquí en Cataluña tenemos la suerte de tener muchos rinconcitos, muchas reliquias del tema templario. Cuando una de las conferencias que dimos, no te vayas, Manolo. No te vayas, Manolito. La dimos en un pueblo de la provincia de Huesca, que se llama Monzón. Y, curiosamente, cuando fuimos a ver el castillo de Monzón, el último castillo templario que hubo en la provincia de Aragón, había un librito escrito por un señor, por un ciudadano de Monzón, que se llamaba El último templario de Aragón. Se llama así. Y lo compré, rectifico, me lo regalaron, y evidentemente explica, en línea, centrado en Huesca, centrado en Monzón, pero explica en líneas generales las vicisitudes por las que pasaban hasta que los eliminaron a todos que lo quisieron rendirse, porque tenían un abad, que el señor decía que no habían cometido delito alguno ni falsedad alguna y tal, y por lo tanto no tenían por qué rendirse y tal. Los ataques que sufrían consiguieron hacer una especie de pasadizo por debajo del puente, del castillo, donde salían por la noche y traían alimentos, y en fin, muy bonito. A mí me gustó mucho el libro. El último templario se llama El último templario de Aragón. Está escrito por una persona de Monzón. Subimos al castillo, tú no venías con nosotros. ¿Cómo? Que tú no venías con nosotros cuando subimos al castillo. ¿Que no fui yo con vosotros? ¿Subiste al castillo con nosotros? Subí al castillo, subimos. Trajiste una espuela de un caballero
No, hicimos un reportaje sobre lo que era el castillo de Monzón. Hicimos unas conferencias allí en Monzón. Dígame, don Fernando. Ha hecho usted referencia a la ley del bailío, por allí, por Nuestra tierra. en nuestra tierra. En 9 pueblos la que tierra. el cuartel general lo tenían en Jerez de los Caballeros, ¿no? Y después, bueno, luego ya llegaron las otras órdenes de Santiago, Porque al desaparecer el temple... y tenían las casas fuertes, como pasa en mi pueblo, en Valencia del Ventoso. Hay una casa fuerte que también supongo que era de ellos, y era donde recopilaban las contribuciones y todavía. Bueno, porque evidentemente aquellas propiedades que eran propias de ellos, que eran dueños de ellas, pagaban sus impuestos. Hablábamos antes, Ricardo, antes de entrar del contazgo, que eran los derechos que cobraban los señores feudales, por ejemplo, cuando hacían un puente para cruzar un río y cobraban dinero porque Aquí tienes las algunos ovejas, de los resultados. por cada 10 ovejas, el 10% de dejar una oveja. Y ese era el contazgo, el puente, el portazgo, que era la puerta, el derecho de puerta, que era el que había que pagar al señor feudal, que había construido las almenas, la fortificación, y cuando venían los señores que venían a vender sus ovejas y sus cosas, si se quedaban fuera extramuros del castillo, digamos, de la fortaleza, se quedaban fuera, estaban expuestos a que por la noche les robasen, los matasen, tal y cual. ¿Qué ocurría? Entraban dentro, pero claro, el señor dueño de aquello cobraba por entrar dentro y les protegía. Pero es así, es lo mismo que nos ocurre ahora en la vida moderna, cuando dicen, ahora por ejemplo estos días hemos tenido todos la suerte, cosa de ver la conferencia que ha habido, que nos dice que hay que subir el aumento de dinero para la defensa porque así nos defenderá mejor. Si nos lo dicen no lo hemos de creer, yo por lo menos, como no tengo medios para refutarlo, pero lo tengo que creer. Creo, ya que ha hecho usted referencia al castillo de Monzón, todos sabemos que Pedro II, cuando estuvo en la batalla de la Cava de Tolosa en el año 1212, de allí pasó a la parte sur de Francia, donde había todo el tema con el tema de los condados, y murió en la batalla de Muret cuando Jaime tenía 6 añitos, y a la muerte de su padre fue encomendado a la Orden del Temple, porque Simón de Montfort sabemos lo que llegó a ser el tema. Bien, el niño Jaime I, pues que se crió en Monzón, prácticamente a la Orden del Temple. Y es muy bonito el castillo de Monzón y la historia sobre el tema de los templarios, ya que usted ha profundizado un poquito. Es muy interesante el tema de Monzón. Y que él realmente hasta los 16 años estuvo al servicio de la Orden del Temple con un tío de él que era el que lo iba cuidando hasta que se hizo el rey de Aragón. Esto es una pequeña más de lo que usted ha ido exponiendo. Eso, caballero, guarda relación con la famosa historia de la campana de Huesca. Eso ya de Ramiro. Ramiro el monje. Sí. Alfonso de Diego el batallador, unos dicen que murió en la batalla de Fraga luchando, otros dicen que se marchó disfrazado, se fue a Tierra Santa y allí murió. Lo cierto es que en su testamento había ordenado que sus posesiones pasaran al templo. Y eso, evidentemente, chocaba con los deseos, sobre todo de la nobleza. Pues claro, el reino de Aragón se quedó sin reino en ese momento. Por lo tanto, fueron a buscar a Ramiro el monje, que estaba en el convento, para que el abad de su comunidad le permitiera salir e engendrar a un heredero, una mujer, un heredero del trono, y volviera otra vez al convento. Y así fue lo que hizo. Tuvo una hija, Petronila, que con meses, la historia no sé, unos dicen 8 meses, otros 2 años, y tal igual la casó con un catalán. Ramón Berenguer IV, se casó con él, y
ese momento es cuando viene el enfrentamiento entre Castilla y Aragón. Porque el reino de Castilla aspiraba a que fueran ellos los que le dieran. Y ahí vino todo el follón. Vino todo el follón, la famosa campana de Huesca, que usted la conoce perfectamente, la historia de la campana de Huesca, mandó cortar el cuello a todos los nobles que eran conpiscos contra él, mandó degollar, y cuando apaciguó el reino y vio que Ramón Berenguer IV era la única persona, negoció, Ramón Berenguer IV lo primero que hizo fue negociar con la Orden del Temple, y a cambio de una serie de castillos que no eran del Temple, le dio para que ellos renunciaran a la herencia que Alfonso I el Bateador les había dejado. No sé si hemos ayudado a coordinar un poquito más el tema. Don Juan José, de Dios, dígame usted. nos hemos apartado del leitmotiv de toda tu conferencia, que es los templarios en la provincia de Soria. Es tan rica la historia de los templarios vinculada a Soria que no la podemos dejar solamente en Río Lobos. Es decir, ahí no solamente está impregnada todas las batallas que han ocurrido en España, sino que los templarios siguen estando presentes hoy día a través de una serie de órdenes monásticas y, cómo no, en la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, 19 de julio, los Tres Reyes, la famosa carga en Despeñaperros, ahí no tenemos en cuenta quién iba al frente de todas esas tropas y dónde está hoy día el cuerpo de esa persona. Iba espérate que se me ha ido de la cabeza, el arzobispo de Toledo, que era Díaz de Rada, está enterrado en el monasterio de Santa María de Huerta, en de Soria. Río Lobos, por mucha cosa que se ha escrito, yo he leído por referencias, hay quien dice que fue a especie de una pista americana de entrenamiento que tenían los templarios. Efectivamente, todo lo que ves allí, que son obstáculos naturales, es un... Perdóname, si no te he entendido mal, estás diciendo que Río Lobos... La verbena de la Paloma. Joder, menuda verbena, ¿eh? No se ha acabado, ¿no? Y va una vez que grabo. Yo tengo un micro de guía, si lo quieres lo podemos poner. Sí, con la voz que tiene este hombre. Algo que se acopla ya. Río Lobos no solamente eso. Río Lobos es el eje de todas las capillas templarias de Europa, de la cristiandad. De allí parte todas en forma de estrella, lo que luego fue considerado como arquitectura sagrada templaria, muy tirando al románico, pero con su sello personal. Ahí tienes las de Francia, Alemania, hasta incluso en Inglaterra. Si coges un mapa de todas las zonas templarias, lo verás clarísimamente enfocado con todas las líneas que tiene. Y Santa María de Huerta fue el último bastión de los templarios en la provincia de Soria, a través de una orden del Cister, la orden monacal, que era el último castillo de la raya soriana. La raya soriana en un principio estuvo custodiada, se dice, se comenta, hay escritos que lo dicen, por caballeros templarios. La raya soriana era la frontera natural y algunas veces artificial a través de castillos que venía de lo que es la zona de Aragón a la zona de Castilla, la zona de Soria. Se le conoció como la raya soriana. De hecho, en la raya soriana, en el castillo, en el último castillo de Monteagudo de las Vicarías, fue donde se firmaron las claudicaciones de los reyes católicos. Pero eso es otra historia. Anteriormente ya existía esa frontera, que estaba custodiada por los caballeros templarios. De hecho, don Rodrigo Díaz de Rada era el arzobispo de Toledo que iba al frente de todas las huestes cristianas que se concentraron en Toledo. De hecho,
repudió a muchos que venían de Europa. Gente que venía de Italia, gente que venía de Alemania, gente que venía de otros confines. Porque venían con la clara idea del expolio, ahí donde se entraba. Porque los caballeros templarios no todos eran santos, ni mucho menos. Entonces, cuando don Rodrigo prohibió esos actos, muchos de ellos se retiraron, de esos caballeros templarios. Entonces, en la provincia, volviendo a la provincia de Soria, en la provincia de Soria se establecen una serie de feudos, de pequeños reinos de taifas de la época, donde no solamente como eje templario está Río Lobos, sino que hay otras zonas que luego fueron tomadas por los musulmanes y demás, como es el caso, no recuerdo, de Calatañazor, que en ese entorno también hubo asentamientos templarios, lo que era la antigua Termancia, que se conoce hoy como Tiermes, y lo que es en la zona sur, ya pasamos a la parte de Miño de Medinaceli, antes de llegar a Medinaceli, porque como te lo he referido antes, Medinaceli, el emplazamiento actual no es el original, ¿no? Pero ya en la época templaria sí que lo era. De hecho, con los vestigios que habían musulmanes, luego se intentaron anular y de hecho las puertas de acceso a Medinaceli eran puertas árabes, que ahora todas son puertas cristianas. Quiere decirse de que el tema de Soria es altamente importante para la concepción de los templarios en España. Y luego de ahí que se deriven al maestrazgo, que nunca tuvo ese poder de influencia como el que tuvo Soria. Para mí Soria es el origen. Esa es mi opinión. Julio. A ver, tengo entendido que uno de los enclaves del temple en Cataluña ha sido la provincia de Lérida, concretamente Lérida. Y también hay un pequeño museo dedicado a los templarios que fue descubierto así por casualidad. Cuando se hacían antiguamente las obras, pues tapaban las cosas para hacer las cosas nuevas y haciendo un tema urbanístico, pues empezaron a descubrir un castillo que estaba, bueno, un trozo de fortaleza que estaba oculta por las tierras que habían tirado encima de los templarios, y han hecho un museo templario. Tuve la oportunidad de verlo porque, como sabes, o sabéis, y tú lo sabes mejor porque tú has estado dentro del tema, de la Confederación Nacional de Casas Regionales de España, pues se hizo una asamblea general en Lérida con el obispo Cosme, y nos llevó a ver este museo que hay de los templarios. Es algo muy bonito y yo os aconsejo, si vais a Lérida, visitarlo, porque conoceréis cómo dormían, cómo vivían aquellas personas en los entornos privados de todo ello. Una cama que no tenía ni 50 centímetros de anchura. O sea, es una orden que también era, pues, tenía una serie de órdenes y de sacrificios importantes también. Te decía, en ese libro que os citaba, que viene desde la A a la Z, viene explicado la carne que podían comer, qué días podían comer carne, cuánta carne podían comer, cuántas veces tenían que lavarse, cuántas veces tenían que cambiarse de ropa, y todo eso viene en su orden. Eso que te afirmaba antes, yo es que pertenezco a la Orden Templaria de la Veracruz de Jerusalén. Entonces hay mucho vínculo con la historia de los templarios. Sí, de hecho hay mucho cuento con los cruces, los veracruces y tal. Exactamente. Todo esto son cuestiones inventadas que no sabemos realmente lo que son. Si los templarios desaparecen, nadie sabe nunca más dónde están, nadie sabe qué ocurre con su... Desaparecen y se les excomulga. Nadie sabe qué ocurre con su... Sí, pero bueno, luego después, hace pocos años, el Papa Pablo VI, Pablo II, levantó la resta. Levanta el resto y tal, ha dicho que pobrecitos. Los pobres militicones torturamos y los pagamos con todo lo que nos ayudaron a conseguir. No, pero quiero decir, se habla incluso de que los barcos que tenían, porque tenían una flota de barcos estupenda, nadie sabe dónde va a parar. Hay quien habla de que fueron a Orleans, Estados Unidos, que allí se llevaron los tesoros que tenían. Es cierto, son especulaciones. Son especulaciones. Son especulaciones, son ciertas, son tal. No tenemos, porque, como decía al final de la conferencia, de la charla, como decía al final, si
Si nos han dejado algo escrito, alguien se ha encargado de romperlo porque no aparece nada. Todos son pues meras especulaciones, evidentemente, no al tuntum, sino evidentemente basadas en cosas más muy científicas, como igual, evidentemente, estudias estos temas, pero quiero decir que, claro, nos tenemos que guiar por ello. Vamos a ver, es verdad que las bailías y tal estaban al lado de un cerro en forma cónica, porque de esa forma atraían la energía. ¿Quién lo sabe? En Soria lo que queda todavía es la Orden de la Trapa, que luego la hizo famosa Ruiz Mateo con lo de los chocolates. Son caballeros templarios también. Más cosas. Luego en el cañón de Río Lobos, también en la iglesia, un cierto día al año, Sí, señora, la luz. y va a parar. Quien ha estado allí habrá notado la energía La que hay. energía, por supuesto. Ahí se nota. El caminar Se a nota las sí o 5 sí. de la mañana, que empiezas la caminada, y aquello es otro. Cuando entra la luz a través del arco. Cuando entra la luz, y es un solo día al año en el que entra la luz y va a parar pues a cierta figura que hay en el centro. El ara está orientada 100% Sí. al este. Y solo Es una es un día al orientación año, perfecta. nada más. El otro día, el solsticio Es de un día, verano, sí. el solsticio de verano, que se celebra en todos los días. Bueno, llegaron el otro día, para América sobre todo, miles y miles de personas salieron a la calle, todos ataviados con una ropa, en Stonehenge. Stonehenge, sí. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Ahí Es lo que tenemos. lo que tú has dicho, no hay documentación. Ahí lo tenemos. Pues claro, hay personas como tú, muy amantes de ese tipo de estudios, que estudiáis, que escribís, y los demás leemos lo que está diciendo. Bueno, lo que dice este señor. Yo lo que tengo son muchas dudas, Tiene visos de realidad, puede ser. Pues, claro. Pero Soria es muy interesante, el tema templario, muy interesante. No te Pero vas ya a- la pregunta que te hago es la siguiente. Tú que eres un estudioso de ese tema y tal y cual, ¿por qué, evidentemente, dividen el eje que divide España en dos mitades exactas, Finisterre por un lado y Grau, e incluso con centímetros, a la misma distancia en centímetros? Desconocemos mucho sobre todo la matemática sagrada. ¿Qué quiere La decir eso? explicación está en la matemática sagrada. Que tú digas, mira, 50 kilómetros, vale, no, 50 Pero, kilómetros. es que es un número áureo. 248, el número áureo no es. Sí, lo es. No, puede serlo, pero Si, no es tú número áureo. si haces los círculos en modo de espiral, lo verás que esos dos puntos que tú has dicho están conectados. Sí, pero ese no es el número áureo, es otra cosa distinta. Tú lo sabes perfectamente. Pero que lo tenían en cuenta, siempre. ¿Cómo, perdón? Cada construcción que derivaba de los templarios, su referencia era el número áureo. El número áureo surge después cuando se busca la equidistancia de la belleza de las cosas. La proporción. La proporción. Y es cuando se busca el número áureo. Y matemáticamente está ahí. Las proporciones. Que es Los así, templarios ¿no? utilizan mucho esa proporción. Alguien dice que esto es así porque además nos buscan. Eso es como aquel señor que dice, ¿y usted? ¿Qué día nació usted? Pues ese día seguro que revista alguna importancia porque ese día ocurrió, ¿no? Seguro. Efemérides, pues sí, puede ser. Seguro que ocurrió alguna cosa importante. Todo eso es teoría, claro. Don Antonio. Quedo maravillado del conocimiento que tenéis de estas cosas, porque yo no tengo. Mi mundo ha sido siglos XIX, XX, etcétera, bueno, lo sigue siendo, y no este, y desde soy un Prepararemos una conferencia aprendiz en total. septiembre, prepararás una conferencia en septiembre, con permiso de nuestro vocal de cultura, sobre la enseñanza libre, la institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza. De Giner de los Ríos. Sí. El causismo, que es un experto en la materia. Tal vez ya sea. Y el otro don Antonio que tiene detrás tuyo también conoce muchos temas. Claro, entre ellos estaba Antonio Machado y Álvarez, el padre de los Antonio Machado, que también estaba en el Instituto Libre de Enseñanza. Eso es muy bonito, lo importante es, esa conferencia será buena. ¿Te apuntas? ¿Eh? Si me invita yo vendré. O sea que el libro de enseñanza fue muy importante. A todas las exposiciones culturales que hacemos invitamos a todo el mundo, porque además nos encanta poder después discutir
en buen sentido del término, porque con eso lo que hacemos es ampliamos conocimiento. Recordamos a aquellos que más o menos sabemos y ampliamos conocimiento. No nos asusta el hecho de que tú sepas mucho más del tema que yo, ¿no? En absoluto. Al contrario, nos encanta porque de esta forma vamos ampliando conocimiento nosotros también. Me encantó la conferencia que dio nuestro amigo don Antonio Machín sobre el jerusismo. En una tarde, quizás berriega también era, o otoñal o algo así, en el Hogar Estremeño de Barcelona, donde yo cada semana teníamos unas charlas, unas conferencias. Luego todo se viene al traste porque la cultura no es un valor en alto. La cultura no sirve. Si hiciéramos una exposición de fotografías de chicas guapas, posturas más o menos educativas y demás, no te preocupes que habría una cola. Pero como se nos ocurre hacer una conferencia, como la hicimos hace unos días, en la Casa de Cantabria, sobre el tema poético y demás, pues éramos 4, Cristina 5, o no, Cristi. Eso te demuestra que la cultura nos persigue pero no nos alcanza. Pero a nosotros, a los que de alguna forma nos gusta la cultura, no nos duelen prendas. Pues no. No nos duelen prendas para habernos pasado horas y horas preparando esto, leyendo este libro, leyendo aquel, leyendo el otro. Contrastando. No nos duelen prendas. Esas verdades a medias. Todo lo contrario, porque no te digo lo que ocurrió cuando fuimos a Monzón la primera vez a dar una conferencia, fuimos al castillo y vi el librito, aquel de El último templario de Aragón. Bueno, me lo regalaron. Y a pagarle eso no está pagado. Está alucinando con las cosas que está recordando. Y hablando de Monzón, ahora para que lo sepan, nosotros hemos hecho, ya que no voy a hablar de Monzón, no voy a decir lo que hacemos unos vídeos que están pasados por internet, que lo puede ver cualquiera, y claro, es vergonzoso lo que está diciendo. Que, a ver, lo que estoy diciendo es vergonzoso. No, déjala hablar. No, referente a lo de Monzón, que se ha hecho un vídeo de Monzón y han sido unas 20 o 30 personas las que lo han visto. Sin embargo, y es un vídeo que está hecho para los 5 continentes, habla en español y en inglés. Sin embargo, hemos hecho un vídeo sobre Colón y ya lleva más de 100.000 visitas, de habido gente, escribió cantidad de personas dándonos las gracias por lo que hemos hecho. Quiere decir que hay cosas que aunque te toque mucho la cabeza, no te preocupes que no lo va a ver nadie. ¿Por qué? Porque la gente no está en eso. Y lo que está diciendo de Monzón, de donde estuvimos dando la conferencia la última vez, había 13 personas. Dentro de las 13 personas estaban presentando un libro, que tú también lo sabes. Había 4 o 5 personas del libro, las 5 o 6 que íbamos con Donaire. La suma de todo, éramos 13. Y es lo que dice, se ha pasado horas y horas en prepararlo para nada. Pero no ese sitio, son muchos sitios que hemos dado conferencias y han ido 10 personas. Lamentable. Y eso es muy lamentable porque la gente se come el coco buscando, porque es complicado, no es tan fácil. Pero te queda la satisfacción personal. Bueno, sí, pero es que llega el momento que llega uno y dice, bueno, ¿qué es lo que hago? Si vives cara a la galería quizás te afecte. Y además llegan otros que quieren saber más que el que lo está hablando. Y entonces lo que hacen muchas veces es que lo dejan en ridículo. Y eso para mí es vergonzoso. Cállate. Ahora yo estoy diciendo, estamos hablando del SOH una vez al año. Es mentira. Porque el SOH pasa 2 veces al año por el mismo sitio. No, pero por allí no pasa. No, Manolo. Bueno, el SOH lleva una rotación. Claro, que a lo mejor no llega allí, pero el SOH pasa 2 veces por el Pero no a la misma altura, la misma inclinación. Bueno, a la misma altura, sí, a la misma altura. No. A ver, mira, a ver una cosa. A ver, en Abu Simbel, lo que es el templo de Abu Simbel,
Hablamos de Soria, no de No, Jaén. bueno, no, quiero decir de que pasan 2 veces al año a la misma hora. Posiblemente la configuración geográfica sea otra, pero yo te puedo hablar de lo que conozco. El Río Lobos. Allí es una sola vez al año y a una determinada hora, que no la recuerdo si es a partir de las 5 de la mañana o las... Pero, y entra y hay un rito que incluso se pone una vara o algo. Sí. Solo un día, Manolo, solo. Un día al año, nada más. ¿Qué pasa? Bueno, Y otro tema importante que os dejáis en el tintero, el maestrazgo. El maestrazgo, que está muy vinculado a Soria. Muy vinculado. Pero el maestrazgo en especial. Y Soria es el eje, es el centro de todos los movimientos Yo centrales. menciono antes a su tierra y a la mía, donde está el maestrazgo, el bailío, donde hay unas normas de bailío, donde hay un sitio de 7 pueblos que hablan un idioma. Son 7 pueblos. No lo sé. Pues si lo sabes también. Pero hay mucha impregnación templaria porque además incluso zonas telúricas. ¿Y por qué Ceuta también tiene el Ceuta o Melilla? El bailío. Es muy sencillo porque Ceuta era portuguesa. Sí, Ceuta señor. fue donada por el rey Juan Juan I de Portugal. Juan II Portigo de Juan I de Portugal. Por eso sigue siendo el escudo, la bandera de Portugal. Sí, pero el rey portugués, que era de Portugal, se la entregó. Hay una diferencia del escudo de Portugal con el escudo de Ceuta, Sí, y es la posición de los castillos. La variable esta, sí. Es la única diferencia. Lo demás es Pero lo muy mismo, Se llevaron el derecho de bailío, en realidad era portugués, fue trasladado a la zona nuestra cuando la famosa guerra de las naranjas. La famosa guerra de las naranjas con nuestro paisano, el amigo Francisco, el príncipe de la Paz. Godoy. Godoy, el príncipe de la Paz, con Godoy. Olivenza. Por eso dice la Jota aquella de las muchachas de Olivenza, no son como las demás, porque son hijas de España y nietas de Portugal. Gran amante de la reina. El príncipe de la paz. El del Ay. Era nuestro paisano. Tiene una historia muy bonita de por qué llegó a donde llegó. Alguna vez la he explicado, pero hay señora que no me ha explicado. Manuel Godoy. Ya se llevaban los pantalones ajustados entonces. Sí, señores. Bueno, yo creo que ha sido muy ameno, sobre todo la charla, el intercambio este de conocimiento que hemos tenido al final, con la aportación por parte de personas que conocen mucho más el tema que yo, evidentemente, lo han profundizado más, lo conocen mejor. Y nos hubiera, por lo menos a mí nos hubiera gustado que hubiera participado más gente en hacer preguntas y demás. Y las conocemos No dejéis de ver Santa María de Huerta. Sí. Merece la pena. Y los cantos gregorianos, que mi mujer no se pierde ninguno en verano, ¿eh? Yo me quedo fuera, ella lo aguanta. Con instrumentos de la época, ¿eh? ¿Cómo no son gregorianos? Que son gregorianos, son los maitines. Bueno, en todo caso yo no lo entiendo, no tengo lo ¿El convento de oído. Silo, te refieres? ¿Eh? ¿El convento de Silo? No, el monasterio de Santa María de Huerta. El último castillo de la raya soriana. Donde está don Ramiro Díaz de Rada, el que iba al frente de las huestes cristianas en el paso de la Losa, en Despeñaperros. Delante de la Nacional. No, delante no, al lado. Según se va a mano derecha de Despeñaperros. Más cosas. No, Santa Elena. ¿De dónde? Santa Elena Elena. es donde tuvo Napoleón encerrado. No, pero eso es por la isla. Me refiero a Santa Elena, que es el primer pueblo de la provincia de Jaén, cruzando de Peñaperros. Se desarrolló entre lo que hoy día es la Carolina y lo que es Santa Elena, en una zona que se llamaba la Aliseda. Ahí es donde se desarrolló la batalla de las Navas de Tolosa. Y aquello del ángel que viene por allí y tal y cual, que viene con la flecha, con la espada en alto, de que por aquí es el paso. No. Un pastor que había por allí, que les dijo por dónde estaba descubierto todo el paso de la Losa, y fue cuando ya se dio lugar a la famosa batalla de las Navas de Tolosa, con el señor de Vizcaya, con el señor de Haro, y la carga de los 3 reyes a caballo. Pero eso es otra historia. Muy bonito. Tanto gregoriano.
todas maneras, don José, me ha encantado cómo lo has enfocado. Pam, pam y pam. Lo has esquematizado muy bien. Sobre todo para el que no conociera el tema templario, has dado instrumentos para que se preocupen y se investiguen. Y que vayan al cañón del río Lobos y que lo caminen. Que salgan a las 6 de la mañana cuando amanece. Se te despierta y es una maravilla. no lo puedes explicar con Cuando palabras. quedáis emplazados, para septiembre quedamos emplazados cuando nos... Yo creo que para octubre. Local de Cultura tenga- ¿Has ido a las comidas de los sorianos? En septiembre hay poca gente, señor Donaire, yo quiero que haya... Yo estoy diciendo cuando la Porque yo hoy me dolía la cabeza de pensar que no hubiera gente para escucharlo. Me dolía la cabeza al mi marido, es que estoy mala de pensar que no entrenar. En el local de cultura, cuando tengas su agenda libre, Sí, yo... el tema será el libre de enseñanza. Muy interesante. Y don Fernando, decido a ti también para que planteemos allí en nuestro centro, en el Santo Ángel, algo sobre Qumran, por ejemplo, el manuscrito del Mar Muerto. Ahora hemos aterrizado y estamos ahí caminando como podemos. Y el local de cultura, bueno, tendremos que agregarle otro. Que no será el día, Entre los dos. que no será el día 1, puede ser el día 30, puede ser el día 20 y tal. Hablaremos sobre el manuscrito del Mar Muerto, el Qumran. ¿Te gusta el tema de don Antonio Ruiz? Sí, muy bonito, muy bonito. 1940, muy bonito. 48 fue cuando se descubrió la cueva del Qumran, Sí, sí. no, la vasija aquella de barro con los pergaminos. Y todavía seguimos. Israel no ha querido entregar parte de lo que se quedó con ellos. Primero fueron los ingleses, porque en aquellos momentos era el protectorado inglés, estaba bajo de inglés. Vino la guerra de los 6 días y se acabó el rollo. Se lo quedaron los israelíes, lo tienen ellos en su museo y no lo entregan. Y han ido entregando algo porque de Bro, que fue el fraile, el cura que nombró la iglesia, que dice que no era de derecha, era mucho más allá de derecha que el caballero del Cid Campeador. Este hombre prohibió, lo que ocurrió es que no le quedó más remedio que ir entregando copias para que se las fueran arreglando. Y Pergaminos aquellos. cayeron en manos de alguien que las puso a disposición y a partir de ese momento, lo que conocemos, los que hemos leído alguna sobre el tema, decimos eso. El mínimo, claro. Por $20, Estados Unidos por $20 en una universidad, no sé si de Berkeley o Yale o una de ellas, que por 20 euros te mandaban un cajón de pergaminos traducidos por ellos y bueno. David Rockefeller se fue cuidando de cogiéndolo todo lo que pudo. Es muy bonito e interesante esa comedia, puede ser buena, muy buena. Bueno, pues estaremos en ello. Pues ahí la tenemos. Pues me ha gustado. No, pero es muy interesante la libre de enseñanza, Sí. es muy interesante el clausismo. Más actual. El El clausismo. último día, ¿cuál fue, señor Machín? ¿Cuál fue el libro que vino a presentar? Lo último que presenté, pues ya no me acuerdo, la verdad. Ahora, sí, claro, es que fue antes de la pandemia, por supuesto, pero también sí fue muy interesante. Muy interesante. Señor Machín siempre trae cosas muy interesantes. Lo conozco perfectamente, hace muchos años que lo conozco, sé perfectamente lo que es. He tenido el placer de presentarlo varias veces, presentando libros, presentando... ¿O no, don Antonio? Sí, Fue posible, de Pedruejo. esto te iba a decir, posiblemente era de Este fue de Pedruejo. Es que con semejantes eruditos uno se siente enano, ¿eh? ¿Verdad? Te das cuenta de lo que ignoras. Pero ahí... Sé temeroso de Dios, le dice Don Quijote a Sancho Panza cuando éste va a tomar posesión de la isla barataria. Dice una cosa: sé temeroso de Dios, porque en ello radica la sabiduría. Siendo sabio no podrás equivocarte. Qué bueno. La ínsula barataria. Cuando se va a la isla barataria, Hay quien el primer consejo que le das es la fija en Aragón, en una zona de Aragón. Aragón es porque él no tenía pensado ir a Zaragoza, pero cuando escribió de Zaragoza, las justas de Zaragoza, y le escribió en el interregno del primero o segundo libro, José Avellaneda, La Avellaneda. le escribe lo que se ha dado a llamar el Quijote apócrifo. Sí. No, apócrifo no es escrito por él, pero no es apócrifo, porque es otra obra distinta.
Pero bueno, cuando escribió él no tenía pensado eso, pero dice, enterándome que había unas justas en la ciudad de Zaragoza, se dirigió a la ciudad. Y es cuando tiene aquellos incidentes en el río Ebro, al cruzar el río Ebro. ¿Cómo se llama el pueblo ese tan importante donde hubo la batalla del Ebro y el castillo templario? ¿El Chite? No, estuvimos hace un par de semanas. ¿Cómo se llama el pueblo? Que es muy importante. Que allí fue donde se inicia la batalla del Ebro, porque te decía que hay zonas telúricas con una energía negativa. Hora de Ebro. No, el castillo de... Joder. Es un castillo templario que además se desarrolló allí una de las peores batallas de la batalla del Ebro. Murió allí hasta el apuntador, de un lado y de otro. Y el castillo es muy... No, sí, de Miravet, ¿no? De Miravet. ¿A ti te gusta tanto? Miravet, dice la señora. Miravet, correcto. Castillo de Miravet. Todavía la barca... Allí esa es una zona que, al igual que hay zonas positivas, hay zonas negativas. Porque las escabachinas fueron... Ahora quedó destruida del todo, porque se hizo la segunda Morra Nueva ahora. Sí, la reconstrucción, además está muy bien definido y explicado en una serie de dibujos que han hecho al objeto. Y luego está el pueblo que tiene un buen vino, no me acuerdo cómo se llama ahora. La montaña famosa donde están todavía las casamatas, donde están todavía las trincheras de la guerra civil española. ¿Pero ya en Teruel o en...? No. Tarragona. ¿Cuál? Porque esto es Tarragona. Sí, Tarragona. Un famoso que tiene un buen vino, hombre. ¿Llorando? Toda la parte de Corbera. Gandesa. Toda la parte. Gandesa. Hasta llegar a Gandesa. Gandesa, que luego está la sierra aquella de... ¿Cómo se llama? No lo sé cómo se llama, conozco la sierra. Está todavía las casamatas, donde están todavía las trincheras. Eso era territorio del maestrazgo, ¿eh? Sí, todo el maestrazgo. Puro y duro. Morella, Morella también. Jordi, todos esos... Es una zona que me encanta. Y esta zona de donde te decía ahora, como no me acuerdo cómo se llama nunca, lo que te acaba de decir del Castillo Templario, tiene unos rincones por ahí, por Miravet, que notas algo desde abajo, ¿no? Dices, bueno, aquí, ¿cómo puede ser que se repita la historia? Las historias se repiten. Nosotros estamos preparando una excursión sábado y domingo para el 22 de octubre. Muy interesante. Miravet y Morella. Además en Miravet, en el arco ese que te hace el río Ebro, ahí hay una serie de remolinos que ahí ha muerto un montón de gente, no solamente a nivel de vida cotidiana, sino en guerra y en enfrentamientos, gente que se metía por ahí y no han vuelto a aparecer nunca. Triángulo de la Bermuda de España. Es el único pueblo que queda que pasas el río, te pasan todavía a mano. Sí, señora, sí. Montas el coche y te pasan. Sí, con la cuerda y te ponen la... Muy interesante. Mi hija normalmente se hace ese recorrido en barca esta que van encima. Y lo graba y me lo manda, pues sabe que nos gusta mucho. Es muy interesante. Es muy interesante. El centro del Metalco que está allí en San Mateo, claro, por encima de Vinaroz, aquí es muy bonito, aquí es muy interesante. Ahí también hay un secuaz de conferencias muy buenas de la del maestrazgo. Luego allí también tienes de zona templaria en esa parte, claro. Tienes lo que es Castellón y La Plana, porque el auténtico Castellón no es donde está es en La Plana. Castellón está en el castillo, en el Castellón, arriba, claro. Es muy interesante, que la historia de España y los templarios está muy vinculada y entrelazada, ¿no? Déjame el abanico. Pues no me pienso perder la próxima, ¿eh? Gracias, señora. La próxima la hablaremos sobre el fútbol. ¿Sobre? Sobre el fútbol. No tengo ni idea de fútbol. Lo único que me gustaba eran los toros y lo han prohibido. Estamos a órdenes, don César. Como usted diga, don Aire. No, yo no estoy a órdenes. Yo estoy más allá estoy más allá que... No faltes a la comida de los sorianos en agosto. ¿Vas a ir? Me invita sí, si no, no. Nosotros estamos aquí, don Aire. Cali, que a ver si viene a la comida de los sorianos en agosto. Me invita sí, si no, no. Está invitado. Fíjate.
Mejor imposible. Bueno, venga, termina ya, Donaire. ¿Cuánto se prevé que seamos este año? ¿800? ¿No? Hemos llegado a ser hasta 600. Bueno. Este año no, año atrás. Nosotros llevaremos 4. La Donaire termina ya. Paloma, ¿te has apuntado? Revilla, ¿te has Miramos ya, Bueno. Pues apuntarnos. Y a 4 más. Y a 4 más. Ya va a terminar, a ver. El regalito y la calle. Va a terminar. Vamos a ver. Termina ya, venga. Hángame el estado. Y comercio, y a base de chuleta. Bueno, gracias a todos, ha sido un gusto la conferencia. Gracias, señor Donaire. De verdad que he tenido dolor de cabeza al pensar que solo hubiera 4 personas. Yo decía, ¿cómo vamos a salir hoy con el señor Donaire, especialmente cuando él vea que no hay nadie? Se lo comenté al señor Revilla y el señor Revilla me dijo, bueno, no te preocupes, el señor Donaire conoce las casas regionales. Si no viene gente, no sufráis. Bueno, otra vez será. Gracias a todos por venir, ha sido un gusto escucharos a todos, lo que sabéis, y en especial pues, un fuerte aplauso para el señor Donaire. Yo he hecho 60 kilómetros para hoy. Perfecto. Gracias. Hola. Bueno, ya hemos visto los problemas que hemos tenido. Se notan los años en la tele con el micro, ahora sí que funciona. Los problemas que hemos tenido de sonido, no para que lo digan. Gracias al señor Donaire, gracias a todos, gracias a Julio, que después de 4 años se le ve el pelo por la casa de Soria. Ya estuve en otra antes de la pandemia. Bueno, espero que Julio, Manolo y todos los demás, que vengáis cuando queráis. Que esta casa es de todos los socios, que no es nuestra. Que podéis venir cuando queráis, todos. No esperéis a que nos invitemos. No. Simplemente, no quiero decir ninguna cosa. Gracias, Donaire. Muchas gracias. Y le voy a dar también a los invitados, ya que han venido desde tantos kilómetros. Muchísimas gracias. Y a ver, otra cosa no podemos dar. El caballito. Y seguir manteniendo las casas, si se puede. Si se puede, si todos los socios y simpatizantes van colaborando. Porque vaya racha que llevamos. Entre la evidencia y políticamente lo tenemos claro. Vamos a dejarlo ahí. Como bien dice, no quiero entrar en política. Gracias. Muy bien. Pues esto. Bueno, Donaire, ya está.